Son las 9 de la mañana con 8 minutos, compartiendo con ustedes esta edición de Enlace USACH. Hace un rato dije miércoles, esto por la fuerza de la costumbre de que los días miércoles tenemos la sección de Panamericano junto al profesor Oscar Comens. Como teníamos este feriado el día miércoles, lo trasladamos a día jueves, así que para que no se vayan a asustar aquellos que escucharon que estaba hablando de día miércoles, es día jueves y trasladamos la sección de los días miércoles a jueves para que lo tengan presente quienes nos están siguiendo a esta hora y que efectivamente, puede que de repente le juegue mala pasada a más de alguien, más aún cuando tenemos estos feriados entre semana. Vamos a saludar de inmediato a quienes nos van a acompañar en el panel del día de hoy, con quienes vamos a estar efectivamente tratando los temas de actualidad. Nos acompaña la secretaria general de Revolución Democrática, Tatiana Urrutia. La saludamos. ¿Cómo está, Tatiana? Muy buenos días. Buenos días, Rodrigo. Muchas gracias. Qué bueno verte nuevamente después de muchos años. Sí, pues importante el poder nuevamente ahí sumarnos a conversar, a debatir, a dar cuenta de estos temas país, así que enhorabuena que estés aquí con nosotros. Vamos a saludar también a quien está también en el panel del día de hoy, la directora de comunicaciones de Pivotes, Macarena Cox. ¿Cómo estás, Macarena? También muy buenos días. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Gracias a ti también por acompañarnos y poder sumarte a lo que es este programa del día de hoy. Bueno, ya tenemos planteada ya la pregunta, el tema a nuestra audiencia para ir conocer si es que efectivamente ya se están tomando posiciones de parte de cada uno de ellos, quienes nos están siguiendo, ya sea por Radio USACH como también por nuestra señal de televisión digital. Pero importante también ver las señales que se están observando desde los partidos políticos, pero también de parte de, en este caso, los consejeros y consejeras oficialistas. Hace algunos días se hizo una cuenta pública en la sede de la CUT. Ahí se planteó efectivamente no solamente lo que fue el quehacer de estos consejeros, sino que además las posturas en torno a lo que es el plebiscito de fin de año. Y ya lo decíamos, también los partidos políticos han estado haciendo lo propio. El PS hace algunos días planteó aquello, que se va a inclinar por el en contra. PPD también llamó a votar en contra en el plebiscito constitucional. Semanas antes RN estuvo definiéndolo en el a favor. Importante entonces que ya estamos en semanas, en días de definiciones, y frente a ello también es muy importante el saber la manera en que se van a estar llevando adelante las estrategias con miras a lo que va a ser el plebiscito. Quiero entrar en ese tema y quiero comenzar contigo, Tatiana, para no solamente observar la forma en que ya se están definiendo o separando aguas en torno a este plebiscito de parte de los sectores políticos, sino que además va a ser bastante relevante la forma en que se va a estar estableciendo la forma para llegar al electorado, llegar a la ciudadanía. ¿Cómo ves este escenario que ya estamos empezando a palpar, Tatiana? Y que es bien interesante también verlo desde tu óptica como ex convencional del proceso anterior. Bueno, complejo, pero lamentablemente previsible. Más allá de la experiencia anterior, yo creo que todos sacamos lecciones. Creo que este proceso se fundó, esta segunda parte constituyente se basó en el aprendizaje del anterior. Creo que todas las campañas se hicieron en ese sentido, todas las promesas se hicieron en el sentido de esta vez construir algo que no se ha impuesto por una mayoría circunstancial. Creo que es algo que nos repitieron harto en el primer proceso. Y yo creo que todos vimos con harta esperanza, a pesar de que es un proceso obviamente mucho más tutelado por los partidos políticos, vimos con esperanza que eso sucediera. Se nos quitó un poco de esperanza cuando vimos que había una mayoría en particular de un área más conservadora de la derecha, que tenía la mayoría absoluta, o sea, que junto con un par de votos de la otra derecha tenía un par de votos, o sea, tenía el poder de veto incluso. Pero yo creo que durante todo el proceso hemos sido cautelosos como en este caso oficialismo, de esperar hasta el último momento la posibilidad de que pudiera haber un punto de encuentro, porque sin duda, más allá del proceso anterior, más allá de más allá de las propuestas de los partidos políticos, hay temas que Chile yo creo que no requieren mayores conversaciones. Y a mí me recuerdo perfecto haber llegado al proceso anterior y haber dicho como, bueno, en salud hay un tema transversal, acuerdo de un sistema universal desde la Universidad Católica, pasando por todos los espectros políticos, que habían claridades sobre hacia dónde apuntar, lo mismo en temas de derecho a huelga, que hoy día vemos justamente una posición regresiva y peor aún, que reafirma
los mecanismos de abuso de la actual Constitución. Más allá de las ISAPRES y las FP como tal, los mecanismos de abuso respecto de aquellas instituciones hoy día se constitucionalizan. Ayer leí ahí que José Piñera incluso lo reconocía, que esta constitución, esta propuesta de nueva constitución, finalmente lleva hacia esa instancia, constitucionaliza el sistema actual de las ISAPRES. Así que, con harta decepción, los partidos políticos hemos sido precavidos en ello. Estamos detrás de nuestros consejeros y expertos, quienes han estado representando y contándonos el día a día. Y hoy día nos toca también la labor de poner a disposición de la ciudadanía la información que hay. Nuestros consejeros sacaron una declaración de la cual adherimos, por supuesto, y estamos trabajando junto con todos los sectores progresistas para ver también cómo nos instalamos a partir de ya del 17 que empieza la campaña. Macarena, también interesante saber cómo tú estás abordando el momento actual con miras a lo que va a ser la campaña. Yo creo que ya se nos vienen rápidamente los días encima y además también de lo que va a ser el plebiscito, pero además ir analizando algunos de los puntos que se han establecido, tanto en el a favor como en contra. Y recién escuchábamos a Tatiana planteando muchos de los temas que generan inquietud en el oficialismo. También ella lo planteaba desde la perspectiva de haber participado del proceso anterior. No sé cómo lo estás siguiendo tú, cómo lo está siguiendo Pivotes, que dicho sea de paso también ha tenido una participación activa con propuestas en torno a lo que es este proceso. Vamos a tratar de recuperar ahí la conexión con Macarena. La teníamos hace un ratito, recién se nos perdió su señal, para poder efectivamente entrar en este diálogo e ir analizando entonces cada uno de estos aspectos. Ya lo decíamos, hay partidos políticos que han estado tomando posiciones, se han estado cerrando también de una u otra forma con la posición que han planteado no solamente los consejeros y consejeras, sino que también quienes formaron parte de la comisión experta. Recordemos que ahí también estuvieron siendo partícipes de la generación de esta propuesta constitucional y a su vez también fueron activos en el trabajo del Consejo Constitucional. Se generó una comisión mixta, sin ir más lejos también, para ir definiendo algunos temas más sensibles, y frente a ello también en la última jornada, la del día lunes, dieron a conocer sus puntos de vista. Hubo tiempo para escuchar tanto a consejeros y consejeras como también a quienes formaron parte de la comisión experta, así que han quedado bastante claros, meridianamente claras las posiciones en torno a este tema, y hoy por hoy entonces queda de la mano de la opinión pública, de la ciudadanía, el poder ir definiendo entonces si se apoya o no la propuesta que surge entonces de este proceso constitucional. Ya lo sabemos, 17 de diciembre va a ser el día en que se va a estar votando en el marco de este plebiscito, pero muy importante va a ser a su vez el poder seguir con atención las propuestas que surjan desde los sectores políticos, los comandos. Ahí también va a ser bien relevante saber de qué manera se van a ir estableciendo los comandos y además la manera en que se va a estar entregando cada uno de los elementos que van a caracterizar entonces esta campaña. Ya lo hemos tocado también en otras oportunidades, que se espera, sin duda, de que muchos de los temas que se aborden en la campaña tengan que ver con lo que genera más cercanía a ese electorado que es más difícil de predecir y que efectivamente de seguro va a ser uno de los objetivos primordiales de lo que va a ser entonces esta campaña. Macarena, no sé si ya te tenemos conectada para que podamos también conocer un poco tu punto de vista. Todavía parece que no la tenemos conectada, para efectivamente saber la visión que tienen, no solamente desde Pivote, sino que también desde su perspectiva de lo que se viene de aquí en adelante, de lo que tiene que ver efectivamente con los planteamientos que se van a hacer a la ciudadanía en el marco entonces de esta campaña. Recién estuvimos escuchando ahí el punto de vista de Tatiana Urrutia, ella es secretaria general de Revolución Democrática, y ahí estamos atentos también a poder recomponer esa comunicación junto a Macarena Cox, que es, ya lo decíamos, directora de comunicaciones de Pivotes, y quien queremos también escuchar en un ratito más su punto de vista. Son las 9:18, vamos a hacer una pequeña pausa de música y volvemos de inmediato para seguir conversando acá en nuestro panel de Enlace USACH.
9 de la mañana con 22 minutos. Seguimos acá en Enlace USACH. Recién estábamos escuchando los planteamientos que hacía Tatiana Urrutia, secretaria general de Revolución Democrática, respecto a esta toma de posiciones en distintos sectores políticos, también de parte de consejeros, consejeras y comisionados y comisionadas en el marco del proceso constitucional. Pero ahora también queremos escuchar los puntos de vista que plantea Macarena Cox, directora de comunicaciones de Pivotes, respecto a este tema. Ya te tenemos nuevamente conectada, Macarena, y bueno, interesante saber cómo tú también abordas este tema. Recién escuchábamos los puntos de vista de Tatiana, también esa visión desde el haber sido convencional, pero me interesa mucho saber también las formas en que ustedes están vislumbrando este proceso ya con el plebiscito a la vista. Sí, bueno, nosotros estamos siguiendo este proceso bien de cerca. Nosotros, bueno, como ustedes ya saben, presentamos una iniciativa popular de norma que se llama Por un Estado sin Pituto, porque hay varios cambios que nosotros creemos que se pueden hacer desde la Constitución. Yo creo que es importante que la ciudadanía y la clase política en su conjunto entiendan que a través de este nuevo texto nosotros tenemos la oportunidad de impulsar cambios que son necesarios para que las instituciones del Estado y de la democracia funcionen mejor. Por ejemplo, lo que nosotros estamos proponiendo que es para avanzar hacia un Estado más moderno, más eficiente y que en el fondo esté al servicio de las personas y no de los partidos políticos. Y aquí se acordaron varios cambios que van en esa dirección, que nosotros conseguimos que fueran puestos en el texto y ya fueron aprobados por el Pleno. Hubo algunos ajustes en la última revisión de la Comisión, pero en el grueso está en el fondo el corazón de la Iniciativa Popular de Norma Estado sin Pituto, que se establece, por ejemplo, la separación clara entre los puestos políticos propios del gobierno de turno y de la administración profesional del Estado, que hay un nuevo régimen de empleo público basado en el mérito y en el desempeño, y una nueva institución para evaluar las políticas y programas públicos. En base a lo que pasó ahora, bueno, con los comisionados que estuvieron en el encuentro con la CUT, hay que decir que a diferencia del proceso anterior, esta nueva Constitución igual comenzó con una ventaja que igual es evidente, que son en el fondo las 12 bases que establecen el marco inicial, que fue mucho más sólido, creado, construido por la Comisión Experta. Sin embargo, todo este espíritu de cooperación que hubo, que nosotros vimos en el fondo cuando se estaban estableciendo las bases para poder trabajar en esta nueva Constitución, se fueron diluyendo durante el proceso. ¿Por qué? Yo no sé si hay... en el fondo, si los sectores como más de extremo, la izquierda más extrema o desde el sector republicano, hicieron todo lo posible para poder mejorar el texto, dejando de lado lo que viene a ser como los conceptos más ideológicos. Por ejemplo, ahora cuando estaban reunidos con la CUT, los consejeros sostuvieron que hubo un retroceso en materias de derechos. Y aquí me gustaría detenerme porque la propuesta del Consejo Constitucional, si uno revisa, por ejemplo, los artículos del primero al número 5, además de incluir los derechos que se encuentran ya en la Constitución vigente, incorpora nuevos derechos. Por ejemplo, que haya más derecho a la cultura, que haya derecho a la vivienda, a la educación, vivir en un entorno seguro. Imagino que la gente, claro, cuando empiece a leer el texto, se va a dar cuenta que hay conceptos nuevos como la defensoría de las víctimas, que hoy día no están en la nueva Constitución, pero que también nos van a permitir avanzar para poder regular en el fondo aspectos de una modernización del Estado que se puede ver muy alejado de la ciudadanía en sí, porque son temas bastante técnicos, pero sí nos pueden ayudar, por ejemplo, a evitar casos como el que vimos con Democracia Viva a través del ajuste de los funcionarios públicos, pero también, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy día en Atacama, ¿ya? El problema, por ejemplo, de Atacama hoy día no es solamente un tema de implementación, sino que de diseño. Hoy día el nuevo texto también, por ejemplo, propone un consejo de evaluación de políticas públicas cuando esas ya están instaladas y ya están funcionando. Y eso permite que nosotros podamos, en el fondo, hacer una pausa y poder replantearnos, poder ver, en el fondo, cómo se están implementando las cosas y poder mejorarlas. Y en ese sentido, yo creo que es importante que, más allá de que si uno va a votar a favor o en contra, estemos, en el fondo, todos los sectores, ya sea políticos, institucionales, del mundo académico, remándose al mismo lado, para poder tener una nueva Constitución, pero también los cambios, en el caso que se rechace, poder avanzar para que estos cambios también se puedan hacer en una reforma constitucional.
Varios puntos a tomar en cuenta, Tatiana, de lo que recién señalaba Macarena. Me quiero quedar con dos cosas. Ahí hace mención a lo que tiene que ver con la modernización del Estado, que ha sido tocada en varias oportunidades a la hora de pensar en qué upgrade se puede hacer efectivamente a nuestra institucionalidad, algo que ellos impulsaron desde Pivotes. Pero además, importante saber la forma en que vamos evaluando el tema de la pérdida de derechos. Ahí establecía algunos puntos de vista de donde efectivamente se han ido sumando. Sin embargo, me da la impresión, ahí Tatiana, también es importante saber cómo lo observas tú, hay temas en donde no hubo consenso, que efectivamente hay sectores de oficialismo que dicen que de frentón se han perdido derechos. Hay puntos donde no, que hubo consenso y efectivamente puede que se hayan sumado. ¿Cómo ves también ese tema? Me da la impresión de que hay situaciones o elementos bastante más sensibles de la institucionalidad donde se hace efectivamente ese contrapunto. Sí, primero como yo creo que es algo que la vez pasada nos recordaron harto, en particular republicanos dentro de la convención, es que era que no por estar escrito en un papel necesariamente se hacen realidad las cosas. Y aquí para dejar claro también una constitución no es solamente una incorporación de texto, sino que es un sistema completo. Entonces, yo no saco nada con poner en el artículo número 1 que tenemos un Estado social y demócrata de derecho, si no le doy el cuerpo durante el texto constitucional. Este es un sistema, no es un texto literal. Entonces, si bien hoy día hay estas 12 bases, existe, por algo no pasó por un comité que había para evaluar si se estaban tomando nuestras bases, es un tema de interpretación. Las constituciones son interpretadas para después escribir las leyes, etcétera. Entonces, respecto a lo que decía Macarena, claro, hay 12 bases, hay varios límites que se pusieron, pero hoy día nosotros podemos, y esto no solo dicho por nosotros, sino por distintos expertos constitucionales, que hoy día tenemos un sistema social y democrático de derecho en el artículo número 1, pero que no tiene dónde afirmarse porque está lleno de políticas públicas, por ejemplo, en materia de derecho. Entonces, también cuando decimos aquí hay más derechos, yo podría decir, bueno, en la propuesta de la convención había más derechos que ahora, pero no se trata de jugar a la cantidad de lista de supermercados de cuántos derechos, sino que las facultades que esa constitución le da para ponerlas y hacerlas efectivas y que no sea finalmente solo un texto donde en algún momento se decía aprobar porque suena bonito, pero que no sea ejecutable. Y vemos con preocupación que esta constitución, de aprobarse, va a tener topes institucionales desde el día 1. O sea, genera al menos 9 u 8 organismos, muchos de ellos que están en contraposición con algunos que ya existen. Entonces, cuando hablamos de cómo quedó esto, también tenemos que ponerlo en el contexto actual, de cómo finalmente hay discursos que dicen, bueno, redujimos la cantidad de políticos porque tienen a lo mejor menos diputados. Eso involucra una menor representación, por cierto, una pelea que Chile ya dejó atrás con el sistema binominal, pero que hoy día volvemos a retroceder porque el discurso de que es menos políticos, pero generamos una cantidad de instituciones en vez de fortalecer las que hoy día existen. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, son importantes. El derecho a la cultura que se mencionaba también es, claro, un derecho a la cultura, pero restringido también a normas morales de un sector de la población, cuando la cultura justamente es algo distinto. Eso cualquier persona del mundo de la cultura. La defensoría de las víctimas, sí, bien, creo que es un consenso que se ha llevado durante el último tiempo, pero ¿cómo quedó estipulado en la Constitución? Lo que hace, por ejemplo, es priorizar cierto tipo de delitos, dejando menos espacio, por ejemplo, para la sanción o la investigación de temas como violencia intrafamiliar, abuso sexual y otras cosas tan relevantes como, insisto, que creo que Chile ya superó en el debate público y democrático y esta Constitución viene a replegarse a una identidad mucho más moral de algún sector. Y respecto a las políticas públicas, lo mismo, como el diseño de papel, muy bien, pero aquí se requiere voluntad política. Lo que sucede en Atacama hoy día tiene que ver con voluntad política de todos los sectores, con voluntad política a la hora de implementar y no solamente con una comisión que revise si es que está ok o no. Macarena, sí, ahí te dejo la palabra. Hay varios temas que tienen que ver con la coherencia del texto con respecto a su articulado primario, lo que tiene que ver con el artículo 1, lo que tiene que ver con ese Estado social y democrático de derecho, pero además también con la capacidad de realización de muchos de esos aspectos. Ahí Tatiana hablaba de que en el fondo que el papel aguanta mucho. ¿Cómo lo ves tú finalmente, Macarena?
No, mira, yo estoy de acuerdo en varios puntos de lo que dijo Tatiana. Yo creo que hoy día no basta solo con una nueva constitución para poder hacer cambios que en el fondo habiliten cambios estructurales y profundos para el país. Hoy día la constitución lo que hace es sentar las bases, los principios, ejes orientadores de las políticas públicas, ¿ya? Pero es responsabilidad tanto del gobierno como del Congreso permitir avanzar en el fondo en paralelo en leyes, en reformas que se puedan hacer ajustes, etcétera, para que estos cambios puedan materializarse, porque si en el fondo hoy día la Constitución se rechaza y volvemos a la Constitución actual, nosotros ya sabemos que hay muchos, ¿cómo se llama? Hay muchos proyectos, por ejemplo, vuelvo a insistir con el tema de la modernización del Estado, que es muy difícil que la política en general, que el sistema político, ya sea en el Congreso o en el gobierno, se autoimponga límites que sean más estrictos para poder, por ejemplo, administrar el Estado e implementar políticas públicas. Ya, por lo tanto, a mí me parece que una nueva Constitución es el camino más directo para poder establecerlo. Esta Constitución hoy día se rechaza, vamos a volver a la actual, no va a haber un tercer proceso, eso ya los distintos actores tampoco va a contar con el apoyo en el fondo en el Congreso para poder iniciar un nuevo proceso, pero sí es importante en el fondo que también en el fondo como que podamos sentarnos a analizar el texto que está redactado, que la sociedad civil también en el fondo desafía el sistema político para que así sea, para que se explique y para que se vayan mejorando punto a punto en el fondo el contenido en base a los derechos, en base a cómo poder generar los principios orientadores para poder mejorar las políticas públicas y para poder establecer en el fondo derechos y leyes que dejen al país en una mejor dirección. Para también ir hablando de estos escenarios, o sea, configurando escenarios, Tatiana, ahí recién escuchábamos a Macarena, que efectivamente esto también va muy de la mano con la capacidad que tenga tanto el Ejecutivo como a nivel parlamentario de poder ir estableciendo políticas públicas más allá de lo establecido o tal vez potenciando lo que se establezca en una Constitución. Pero me da la impresión de que también es importante el podernos en los escenarios que al menos se están estableciendo en encuestas y en un escenario además donde un tercer proceso no se está viendo como alternativa, la manera en que podemos ir avanzando en muchas de esas propuestas que efectivamente no van a quedar contenidas al quedar nuevamente con la misma Constitución y que quedan de trasfondo demandas todavía pendientes. Pongámonos también en esos escenarios, Tatiana, porque me da la impresión de que puede ser una de las posibilidades y bastante probables. Sí, de todas maneras yo coincidiendo con Macarena en respecto a la posibilidad de que el Congreso y los legisladores puedan implementar esto. Es justamente lo que buscamos en una Constitución, que sea un espacio habilitante para quienes la ciudadanía elige democráticamente que pueda hacer estos cambios en materias tan importantes como los derechos sociales, por ejemplo, y lo puedan hacer. El problema del texto que nos ofrece hoy día el Consejo es justamente que cierra la posibilidad, cierra ese debate. Entonces, y yo entiendo que haya una duda de la ciudadanía en general por la voluntad que pueda haber en el Congreso, pero yo creo que no podemos darnos por rendidos y decir, bueno, no creemos en el Congreso, entonces le dejamos la pega hecha y los 20 próximos años van a funcionar así, cero flexibilidad por si es que viene otra pandemia, por ejemplo, como cosas que no sabemos que pueden pasar. Y la idea de madera. Toquemos madera. Claro. Pero la idea de constituciones modernas es que justamente entreguen esa flexibilidad y confíen y le den como unos buenos lineamientos a la democracia del futuro. Eso es lo que esperamos de una constitución que era mucho más cercano a lo que el comité de expertos, donde estaban integradas todas las visiones políticas que hoy día están ingresadas en el Congreso. Había un acuerdo unánime de que ese texto, que no nos dejaba contentos a todos, al menos era habilitante para que los futuros congresos pudieran tener esas herramientas. Más allá de eso, yo coincido que hoy día hay un acuerdo transversal del nuevo proceso constitucional. Lamentablemente la derecha está intentando instalar vía fake news de que aprobemos esto para no tener otro proceso. Yo creo que desde el presidente hacia abajo todo el mundo ha sido claro que no se va a empujar un nuevo proceso constitucional, pero, por ejemplo, hoy día, durante el proceso anterior, Demócratas creo que fue que impulsó una reforma a la Constitución y se bajaron los quórums supramayoritarios. Entonces hoy día tenemos una Constitución que permite mucho más la modificación de la Constitución vía Congreso, cosa que no teníamos hace un par de años y que fue la que impidió
los cambios que la ciudadanía ha demandado hace muchísimos tiempos en salud, en educación. Ahora lo que queda es al Congreso, a este Congreso, al que viene a hacerse responsable de cómo ir modificando esta Constitución para que, otra vez, habilite la discusión democrática. Macarena. Bueno, y perdón, ¿Sí? y solo creo que tú lo mencionaste muy bien, el sistema político, yo creo que sí, la ciudadanía tiene que, obviamente, la sociedad civil sentarse a revisar esta propuesta. Yo creo que más o menos va a ser claro cómo se constitucionalizan ciertos abusos, pero yo creo que lo importante es que el sistema político se siente a ver cómo es que ofreció 2 veces a este país una solución democrática a un conflicto social que sigue vivo, que no está hoy día probablemente en las calles, pero que las injusticias y las desigualdades en este país siguen igual que el 2019, y el sistema político es el que tiene que pensar qué soluciones vía democracia va a ser la que va a ofrecer al país para dar respuesta a esas demandas. Macarena, también ahí te dejo la palabra y cerrando este tema para también poder tocar lo otro que tenemos propuestos el día de hoy. Macarena. Sí, bueno, solo para cerrar, yo creo que bueno, lo que pasó acá con los consejeros y con la actividad en la CUT, con esto ya bueno se podría considerar el comienzo de la campaña en el fondo del rechazo. Pero hay que preguntarse también si no solo desde el fondo de republicanos obviamente tenía el timón en la mano, pero habría que preguntarse también si la izquierda hizo todo lo posible para poder mejorar el texto. Yo creo que cuando tanto de la derecha y la izquierda, cuando se empieza a imponer la ideología por sobre en el fondo como los intereses de una nación completa, es cuando se empiezan a generar estos roces y este diálogo que termina siendo un diálogo de sordos. La Constitución tiene que ser minimalista, tiene que en el fondo sentar bases, tiene que sentar en el fondo el camino por donde los futuros proyectos y reformas constitucionales y proyectos legislativos van a avanzar para que nosotros podamos conducir un país que finalmente representa a todos. Entonces, en eso nosotros desde Pivotes estamos haciendo varios análisis que los estamos subiendo a la página web. De hecho, aprovecho de dejar invitados a los que están escuchando que se metan a pivotes.cl. Ahí van a poder encontrar diversos análisis de estudios que estamos trabajando y los invito a informarse, a leer el articulado y también a opinar, a debatir, a desafiar a la clase política que haga cambios profundos y que en el fondo sean representativos de una sociedad en su conjunto y no solamente de sectores políticos. Para también seguir avanzando, no quería dejar atrás también otro de los temas que teníamos propuestos para el día de hoy. Está dentro de la agenda de esta mañana la llegada del presidente Gabriel Boric hasta Washington, en los Estados Unidos. A las 11:20 estaría llegando a la base aérea Andrews y a desarrollar una importante agenda que incorpora, entre otras, la participación en el Foro de Inversión Responsable en el marco de la cumbre de líderes de la APEP, esta cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, y además otro de los temas relevantes hoy día es la reunión bilateral que va a sostener con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Es lo que se espera entonces en la agenda del presidente. También va a tener una reunión con la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena. Pero quiero quedarme un poco con esta visita porque me da la impresión de que va a ser importante a la hora de establecer, por un lado, la forma en que Estados Unidos está observando las relaciones de Chile con el resto de los países. Recordemos que hace un par de semanas estuvo en China el presidente Gabriel Boric, se establecieron varios acuerdos, se establecieron también agendas en conjunto en el tema económico, en el tema del litio, por citar uno de los tantos temas que se abordaron. Y ahí efectivamente vamos a saber de qué manera Estados Unidos también está viendo este tipo de relaciones con su rival directo en la hegemonía mundial. Pero además nos encontramos en un momento donde también Chile ha tomado una posición respecto a lo que estaba pasando en Israel. Recordemos que se llamó a consulta al embajador en ese país. Hay otros países de Latinoamérica que han tomado también posiciones muy en esa misma línea. Y frente a ellos, bien importante poner en la balanza, analizar, sopesar las implicancias que tiene esta visita. Tatiana, me quedo contigo para comenzar. No sé también de qué manera estás observando esta visita a Washington y particularmente esos dos aspectos que tienen que ver con esta guerra comercial que se tiene con China por parte de Estados Unidos, pero además las posiciones que se han ido asumiendo en el tema del conflicto de Israel con Gaza. Sí, sí, ahí sí que sí. Bueno,
Sí, bueno, respecto a la primero, la agenda del presidente en Estados Unidos creo que responde también a una voluntad de este país de construir relaciones inclusivas, sostenibles, con los distintos aspectos, sobre todo las relaciones regionales, que creo que son relevantes, y también transmitirle a la ciudadanía ese contexto en donde Chile vive, o sea, donde Sí. somos un país que en general se piensa a sí mismo como solo. Yo creo que es una cultura un poco de poca realidad, de cómo nos afectan procesos internacionales, de cómo se proyecta ante el mundo, ante la región, ante una voluntad de muchos países también de ejercer como un abrazo latinoamericano también, de cómo proyectarse hacia el mundo como una fuerza regionalista con las características propias de Latinoamérica, por ejemplo. Y en ese sentido, enlazamos hoy día el viaje a Estados Unidos, el viaje que se hizo a China, donde la agenda del litio, por ejemplo, fue relevante para un país que se puede proyectar económicamente de manera muy importante con estas alianzas. Creo que habla también de esa voluntad de construir con todos, de tener relaciones sanas, de aportar a ese debate que sabemos que es conflictuado hoy día entre China y Estados Unidos, y creo que a Chile le corresponde ahí en términos de para qué también elegimos a un presidente, e ir a aportar a ese panorama como mundial. Y en ese sentido, lo que ha pasado los últimos días, yo ahí me declaro un poquito menos competente para hablar en materia de relaciones internacionales respecto a puntualmente lo que sucede en la guerra hoy día, que hoy día yo creo que ya ni siquiera hablamos de una guerra, sino que hablamos de un genocidio, de una masacre. Vemos con terror y con dolor lo que ha sucedido el último tiempo. Me parece bien que el presidente haya también llamado o haya pedido explicaciones también a este país, como muchos países de Latinoamérica lo han hecho. Me causa, creo que me reafirma en lo personal el creer en la política como la vía de solución a los conflictos, porque a otra escala claramente terminamos en conflictos que no tienen explicación ni racionalidad humana, y donde la política además se ve reducida a un margen tan pequeño, así que la solución va a seguir siendo la política, y en ese sentido respaldamos las labores que está haciendo el presidente, y esperamos también con harta frustración, yo creo que cada uno de los seres humanos, que miramos cómo la humanidad se va por la borda hoy día en el conflicto de Gaza. Macarena, en tu caso, ¿cómo estás también proyectando esta visita? Yo establecí un par de elementos que creo yo pueden marcar también la conversación y la reunión bilateral con Joe Biden el día de hoy, lo que tiene que ver con los lazos con China, pero también las posiciones que se han tomado de parte de Chile respecto a la situación que se vive en Gaza. Exacto. Sí, primero, bueno, destacar que las giras presidenciales siempre han sido una oportunidad para los chilenos para no solamente fortalecer las relaciones con los otros países, sino que también para atraer la inversión, presentar nuestro país como frente a los actores internacionales, etcétera. Y en eso hay que destacar, bueno, los últimos dos encuentros que hemos tenido, primero con China, hoy día con Estados Unidos, que en el fondo también refuerzan la imagen de Chile en el extranjero, y en ese sentido el mensaje que nosotros tenemos que enviar también tiene que ser muy coherente y atractivo para los inversores. Responder como lo primero, en la reunión con Joe Biden, en el fondo va a tener como un poco de una agenda pro inversión. De hecho, también va el ministro de Economía, Nicolás Grau, etcétera. Entonces, acá es bien importante también saber y enviar señales no solamente al exterior, sino que también internamente, porque nosotros nos reunimos con el ministro en base al tema de las dificultades que han habido para invertir por el tema de la permisología. Y hemos visto que han habido distintas voluntades para poder avanzar en una mejor regulación, pero ha sido bastante difícil. Y eso, bueno, claro, por un lado, esto tenía una patita obviamente en la nueva Constitución, pero también en el fondo tienen que haber cambios estructurales en el Congreso, a través, por ejemplo, del pacto fiscal, que se va a discutir en marzo, para poder avanzar en el fondo en un marco teórico que pueda, y en el fondo técnico, que pueda evitar que se sigan, en el fondo que los inversores sigan desistiendo de los proyectos porque tienen demasiadas trabas y dificultades
a la hora, por ejemplo, de postularse al servicio de evaluación de impacto ambiental. Y eso puede ser algo que en el fondo como muy de nuestro país, pero es algo que en el fondo es importante también señalar en la reunión con Joe Biden y ver en el fondo, recoger las experiencias de otros países para ver cómo nosotros podemos seguir avanzando en esa dirección. Y por otro lado, el tema en el fondo el tema obligado obviamente va a ser todo el conflicto de Israel y Palestina. El presidente obviamente ha manifestado una postura que le ha traído bastantes críticas por algunos sectores también, porque en el fondo hay quienes llaman en el fondo a separar lo que es en el fondo las necesidades de Palestina con los terroristas de Hamas. Entonces, en ese sentido, yo creo que debe haber una apertura al diálogo. El fondo tiene que tener un relato muy coherente, pero también muy diplomático, para evitar caer, en el fondo, en defensas de ciertos sectores, cuando en el fondo el mensaje tiene que ser transversal. Así como se juntó, por ejemplo, a conversar con el embajador de Israel, también tiene que hacerlo con el otro. En el fondo, lo que hay que resguardar es el mensaje desde una jefatura de Estado y no, en el fondo, desde un activismo que ya pueda ser político o social, más allá de las creencias que tengamos cada uno. Eso, en el fondo, como para poder proteger las oportunidades que nosotros tengamos y la imagen que tenga Chile en el exterior, que eso es bien delicado. Sí. Nos quedan los últimos minutos, Tatiana, para ir cerrando también este mismo tema. Me quiero quedar con algo de lo que planteaba Macarena recién respecto a la forma en que nosotros, o particularmente a quienes toman decisiones en el país desde una perspectiva política, también van observando las políticas que se llevan adelante. Recordaba lo que fue el viaje a China, lo que eventualmente también se va a estar discutiendo el día de hoy desde la perspectiva económica, que tiene que ver con las formas en que se avanza desde la normativa dentro de nuestro país en el tema de lo que se ha llamado como permisología. Efectivamente, el poder facilitar de una u otra forma también la llegada de inversiones y particularmente de desarrollos desde el exterior. En este caso estamos pensando en Estados Unidos, también desde China se ha hecho ese mismo hincapié. ¿Cómo ves también ese llamado de atención, por decirlo de alguna forma, o ese téngase presente para el mundo político y particularmente para el mundo del Parlamento? Me da la impresión a la hora de buscar alternativas donde se pueda efectivamente resguardar aquello. Sí, bueno, yo creo que estamos en general hoy día mirando un proceso político convulsionado en el mundo, por ende también nosotros también convulsionados hace un par de años. Y todas estas materias son bastante desafiantes, como decía Macarena hoy día, desde una política de Estado, de una política que también de señales hacia la interna que podemos tener. Obviamente hay colisiones, hay distintos tipos de posturas dentro del país, pero hacia afuera tenemos una política de Estado, y por eso es que decíamos hace un rato, lo decía Macarena, lo decía yo, es un gobierno como que está preocupado de la inversión, que sin duda después de estas dos giras importantes y las otras que se han habido también, siempre con el foco de pro crecimiento. Unión Europea hubo hace unos meses atrás también. Exacto. Yo creo que también se viene un proceso de reflexión de cómo después de estas gestiones políticas que hacen no solamente hoy día los presidentes, sino que los parlamentarios están constantemente en esta gira, habrá un proceso también de poder reflexionar cuáles son esas modificaciones, cuáles serán las mejores condiciones o modificaciones, proyectos de ley, de qué manera proceder en Chile hoy día respecto a esta experiencia. Yo creo que estamos en un momento donde se pone a prueba la política también, se pone a prueba el sistema político y estamos en la obligación de responder a estas preguntas con responsabilidad, con políticas de Estado y con trascendencia también, porque cada decisión que tenemos hoy día sin duda va a repercutir en lo que sucede en 5, 10 años más, en 15 años más, y la mirada chica a corto plazo de 1 o 2 años más y quién saca más rédito, creo que el llamado en general, y espero que después de estas giras también el sistema político completo representado hoy día se sienta a reflexionar. Macarena, también para cerrar el panel de hoy. Sí, solo para cerrar, en el fondo, yo creo que las señales ahora son demasiado, tienen que ser más concretas, y por eso es relevante desde distintos temas del posible seamos capaces que tengamos porque podemos trabajar con temas que abordan los temas
sectores del país que sean capaces de avanzar en modernización del Estado y podamos construir un Estado que sea eficiente, sea transparente y sea servicio a las personas. Con eso vamos a poder caminar sobre los conflictos que hoy día estamos viendo en la Atacama, con las funciones, pero también, por ejemplo, desde los temas técnicos de la agenda de inversión. Tenemos que avanzar en el desafío de organizar el tema de los servicios sectoriales, también con el tema del servicio de impacto ambiental. Todos hemos tenido el mismo diagnóstico, hay un consenso técnico y transversal. Nosotros sabemos que el gobierno también está trabajando en distintas iniciativas para poder avanzar esto, pero es importante aquí destacar que sin voluntad política esto no avanza. Y por eso es importante que primero el gobierno sea finalmente el que le ponga el cascabel al gato, pero que también las autoridades del Congreso sean capaces de introducir cambios profundos en reformas constitucionales o en temas de legislación a través del pacto fiscal para que podamos, en el fondo, darle solución en el fondo los problemas que ya están deteniendo en Chile y podamos avanzar en el fondo no solamente en una mejor agenda económica, sino que también, obviamente, los derechos sociales. No me queda más que agradecerle a Tatiana Urrutia, a Macarena Cox, que nos acompañaron en este día jueves con pinta de lunes. Que estén muy bien y nos estamos reencontrando en paneles futuros. Un abrazo a ambas. Gracias, adiós. Muchas gracias, Rodrigo y equipo. Que estén muy bien, chao, chao.